Acts chapter 2, verse 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. When you have it, you say amen. Cuando lo tengan, digan amén. All right, and it says, But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. But this is what was spoken by the prophet Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. And it shall come to pass that in the last days, God says, that I will pour out my spirit over all flesh. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. What does it say? Over what flesh? ¿Sobre qué? Toda carne. All flesh. Keep that in mind. And your sons and daughters shall prophesy. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your young men will see visions. Vuestros jóvenes verán visiones. Your old men shall dream dreams. Y vuestros ancianos soñarán sueños. And on my men servants and on my maid servants, Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, I will pour my spirit in those days, en aquellos días derramaré de mi espíritu and they shall prophesy. y profetizarán. Amen. Amén. Today we're starting a new series Hoy estaremos comenzando una nueva serie called The Evidence. llamada La Evidencia. The Evidence. La Evidencia. And today's message is called The Evidence of Revival. Y el mensaje de hoy se llama La Evidencia del Avivamiento. Last week we spoke about the wind of revival, La semana pasada hablamos del viento de avivamiento. and today we're talking about the evidence of revival. Tell your neighbor there's evidence. Y hoy vamos hablando de la evidencia del avivamiento. Dile a tu vecino, hay evidencia. So to your neighbor, there is evidence. A ese no, porque ese está durmiendo. El otro, So the other one, hay evidencia. Tell yourself there's evidence. dite a ti mismo, hay evidencia. Amen. Amén. Now, I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ti. How do you know that the Holy Spirit has filled you? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo te ha llenado? Just for you to think. Solo para que pienses. Write that question down. Escribe esa How pregunta. do I know ¿Cómo sé that I'm full of the Spirit? que estoy lleno del Espíritu Santo? How do I know ¿Cómo sé? I've been baptized in the Holy He Spirit? sido bautizado en el Espíritu Santo. Say it again. There's evidence. Hay evidencia. There's always evidence. Siempre hay evidencia. When God fills someone, Cuando Dios llena a alguien, there's always evidence. siempre hay evidencia. God doesn't do things secretly. Dios no hace nada secretamente. God doesn't do things secretly. Dios no hace las cosas en secreto. There's always evidence. Siempre hay evidencia. Now, Ahora, I want to see, because in the beginning of chapter 2, en el comienzo del capítulo 2, we see that the Holy Spirit comes on the day of Pentecost. hemos visto como el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. So, newsflash, we're not waiting for the Holy Spirit to come to earth, okay? No estamos esperando porque el Espíritu Santo venga a la tierra. Holy Spirit is already on the earth. Ya el Espíritu Santo está sobre la tierra. What we need to do Lo que necesitamos hacer is to come in agreement with Him es entrar en acuerdo con Él and walk with Him y caminar con and Él be led by Him. y dejarnos ser guiados por Él. So, sometimes, you hear people say, oh, Holy Spirit, we invite you. And, Escuchamos a las personas decir, Espíritu Santo, te invitamos. if you say that, that's fine. Y But si dices eso está bien. I'm trying to give you the theological perspective. Pero quiero darte la parte teológica. Theologically, it's not inviting the Holy Spirit. Teológicamente no estás invitando al Espíritu Santo. It's actually submitting yourself to the Holy Spirit. Es en realidad sometiéndote al Espíritu Santo. Because the one who's inviting is Him. Porque aquel que está invitado es Él. He's inviting you. Él te está invitando a ti. He's inviting you Él te está invitando a ti to come inside of Him. para entrar dentro de Él.
He's inviting you Él te está invitando a ti to live inside of para him que vivas dentro de Él, while he lives inside of you. mientras Él vive dentro de ti. You see, this is the new covenant, Este es el nuevo pacto, that God would be in us and we would be in him. que Dios estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. You see, that's why you need to be baptized in the Spirit, Por eso necesitamos ser bautizados en el Espíritu. because when you receive Jesus, Porque cuando recibimos a Jesús, you confess him as Lord, lo confiesas como Señor, the Holy Spirit starts to abide in you and he makes his home in you, el Espíritu Santo comienza a arraigarse en ti, habitar en ti. He makes his home in you. Él hace su casa dentro de ti. But now the baptism of the Spirit Pero el bautismo del Espíritu is that you are full of God inside and outside. es que está lleno del Señor dentro y fuera. And I don't know about you, Y no sé acerca de ti. but if something comes from the inside out, Pero si algo viene desde it adentro, always comes with signs. siempre viene con señales. When a car is breaking down, Cuando el carro se está dañando, what does it give you? ¿qué te dice? It give you some flashes. Ves algunas luces. Give it a check engine light. Tienes que checar El motor, it'll show you different sensors te muestran varios sensores. because it's evidence that there's something internally wrong. Porque es evidencia de que hay algo internamente dañado. And sometimes we want eternal results Y a veces queremos resultados eternos without fixing internal situations. sin haber resuelto situaciones internas. We want to have eternal results Queremos tener resultados eternos without looking at what's happening internally. sin ver qué está pasando internamente. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo has come ha venido to convince you of sin, para convencerte de pecado, convince you of righteousness, convencerte de justicia and convince you of judgment. y convencerte de juicio. That's what Jesus said. Es lo que el Señor But Jesús dijo. I don't know about you, but those three things look like they got signs on them. No sé acerca de ti, pero creo que el Espíritu Santo tiene señales. Because conviction, Porque convicción it should be a flashing light that there's something that you need to pay attention to. debería ser una luz a la cual deberías de prestar atención, Unless you have the lights off. a menos que tengas las luces apagadas. The lights of conviction get turned off. La luz de convicción apagada. You know how you can turn off the lights of conviction? ¿Sabes cómo puedes apagar la luz de la convicción? Ignoring him. Ignorándola. You know how you turn off the lights of righteousness? ¿Sabes cómo puedes apagar la luz de la justicia? Ignoring him. Ignorándola. So now, what happens? What happens if you ignore the check engine light on the car? Entonces, ¿qué pasa si ignoras la luz del motor en el carro? Te queda botado. Like me. Como yo. Just, you know what I'm saying? So you have to pay attention. Tienes que prestar atención. Now, again, Acts chapter 2. Ahora, Hechos capítulo 2. The Holy Spirit comes on the earth. El Espíritu Santo viene a la tierra He fills the 120 that are in the upper room. y llena los 120 que estaban en el aposento alto. And there's evidence. Y hay evidencia. What is the evidence? ¿Cuál es la evidencia? People say, oh, well, they started speaking in different languages. Las personas dijeron, ellos comenzaron a hablar diferentes lenguajes. It's not just the language, No es solamente el lenguaje, but it's the message. pero es el mensaje. And they start speaking about the wonders of God. Y ellos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. And they're speaking in different Y languages. están hablando en diferentes idiomas. You know, Pentecostals think it's just they speaking in tongues, like angel Los tongues. pentecostales comenzaron a hablar en lenguas angelicales. And that's not what it says. Y no es lo que él dice. It says that specific moment Ese momento específico, was speaking in different languages. ellos estaban hablando en diferentes lenguajes. Now it's crazy. Now I want to build this up. Can I build it up for you? Quiero construir esto. Can I build it up for you? In order for us to understand Para que nosotros podamos entender what is the evidence of revival, cuál es la evidencia del we need to avivamiento, understand God's plan. tenemos que entender el plan de Dios. So let's take a walk. Vamos a caminar. You ready? Vamos. So we're going to start over here. Vamos a comenzar aquí. In the beginning, En el principio, God created Dios creó los cielos y los la cielos y la tierra. tierra. Okay? God creates the heaven and the earth. And he makes all of creation. He makes Hizo toda la water, creación, he makes the sea, he makes the land, hizo el mar, la tierra, he makes animals, hizo los animales, he makes all these things. y hizo todas estas cosas. And then the last thing he creates Y la última cosa que él creó is man. es el hombre. Okay? And he makes a garden. Y él hizo un jardín, And it's not the Garden of Eden. y no es el jardín del Edén.
is not called the Garden of Eden. No es llamado el jardín del Edén. It's a garden Es un jardín east of Eden. al este del Edén. Eden Edén is the kingdom of God. es el reino de Dios. This is where God enthroned himself. Es el trono de Dios. Eden. Edén. This is what we know as the kingdom of God now. Es por lo cual conocemos como el reino de Dios ahora. And now, God had access to man in the garden, Y Dios tiene acceso al hombre en el jardín. but also man had access to God in Eden. Pero también el hombre tiene acceso a Edén. Okay? This is Adam we're talking about. Estamos hablando de Adán. Adam was able to walk into heaven and talk to God. Adán era capaz de entrar al reino de los cielos y hablar con Dios. And the Father just came down and walked with Adam. Y Dios era capaz de venir y hablar con Adán. And we know that because the Bible says that God would come and walk with Adam. Y vemos que la Biblia dice que Dios va a venir y caminar con Adán. But what was the purpose that God made man? Pero ¿cuál fue el propósito por el cual Dios hizo al hombre? God did not make man Dios no hizo al hombre just for show. solamente para mostrar. God made man Dios hizo al hombre as a mirror of himself como un reflejo de sí mismo on the earth, en la tierra, in his image and his likeness. a su imagen y semejanza. In his image and A likeness. su imagen y semejanza. So Adam had a responsibility Así que Adán tenía una responsabilidad to represent God on the earth. de representar a Dios en la tierra. And he says, go and subdue the earth, have dominion. Y ve y somete y ten dominio. Have dominion over the earth. Y ten dominio sobre toda la tierra. And multiply the earth. Y multiplica la tierra. That's the first commandment God gave to man. Y ese fue el primer mandamiento que el Señor dio al hombre. So remember, Adam was made to reflect God. Adán estaba supuesto a reflejar a Dios. So now watch this. You guys know when it says, let there be light? Y ¿saben cuando dijo el Señor que sea la luz? Remember that? ¿Se acuerdan de eso? The Greek word for light is the word phos. La palabra griega para luz se llama Phos. phos. It's where we get photo. Es de donde tenemos foto. And the way you could take a photo Y la forma en la que tomas una foto is with light. es con luz. That's why that word comes from there. Es por eso que esa palabra viene de ahí. And when God said, let there be light, Y cuando Dios dijo que sea la luz, he said, let there be phos. Él dijo que sea phos. And what he was doing, he was showing his picture. Y lo que Él estaba haciendo era mostrando su imagen. He was showing his plan. Y él estaba mostrando su plan. And now, you know how light is needed to take a picture. Y sabes cómo la luz es necesaria para tomar una foto. And when man sins, Y cuando el hombre pecó, he's cut off from the light. él se fue de la luz. He falls from grace. Él cayó de la He gracia. falls from glory. Él cayó de la gloria. Meaning, glory meaning light. La gloria significando la luz. Remember, the Bible says that because of Jesus, we have been brought back to the kingdom of his son, the kingdom of La light. Biblia dice que a través de Jesús fuimos traídos de nuevo al reino de la luz. And I'm going to make this all make sense in a bit. Y voy a hacer que esto tenga sentido en un rato. Adam and Eve sin, Adán y Eva pecaron and they're cut off. y ellos fueron quitados. Now, God Ahora Dios has to restart creation Dios tenía que restaurar la creación because of something that happened in Genesis 6 that I am not going into today. por algo que pasó en Génesis 6 que no voy a entrar el día de hoy. Talk to me about it on Thursday if you Hablamos want. de eso el jueves. Léelo y me traen preguntas. Génesis 6. Read about that and ask questions later. Okay? Something happens in Genesis 6 where God has to restart. Algo pasó en Génesis 6 donde el Señor tenía que restaurar. And who does he start with? Y que él comenzó Noah. con Noé. He starts again with Noah. Él comenzó con Noé. So then the flood happens, Así que el diluvio pasó and then it ends. y terminó. Noah comes out with his family, and they restart. Noé salió con su familia y comenzó todo de nuevo. But 100 years later, Pero 100 años después there's something called the Tower of Babel. pasó algo llamado la Torre de Babel. And the Tower of Babel Y la Torre de Babel was where man wanted to make a way to get to heaven to take God off his throne. era como los hombres querían hacer su camino para llegar al reino de los cielos. And if you ask me, that's a pretty stupid idea. Y si me preguntas, eso es algo muy estúpido. Because God said, oh, Porque Dios dijo, what happened? ¿qué pasó?
He confused their languages. Él confundió sus idiomas. And he created 70 nations. Y él creó 70 naciones. But he wanted nothing to do Pero él no quería tener nada que ver with those nations. con esas He naciones. says, I'm going to try it again. Voy a tratar de nuevo. I'm going to call out a people, Voy a llamar a algunas personas. and they're going to be my people. Y ellos van a ser mis personas. My people. Mi pueblo. And I'm going to start again. Y voy a comenzar de nuevo. So he calls Abraham. Así que llama a Abraham. And Abraham has Isaac, and Isaac has Jacob. Y Abraham tenía a Isaac y Isaac tenía a Jacob. And then Jacob's name is changed to Israel. Y ahora el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. And now there's a promise over Abraham's lineage that he would have a descendants and they would represent God on the earth. Like again, the whole thing. Y ahora hay una promesa sobre la descendencia de Abraham, que él tendrá descendencia como arena, como la arena, y te poblará la tierra. Yeah, you did good. That's pretty good. I'm sorry, brother. Now, my question to you is, Mi pregunta es, did Israel reflect God on the earth? ¿Israel reflejó a Dios en la tierra? It's a yes or no question. Es una pregunta de sí o no. If you say yes, I'm going to have to read it again. Si dijiste que sí, vamos a tener que leerlo. They didn't. Ellos no hicieron eso. They couldn't. Ellos no podían. So 2,000 years ago, Así que 2000 años atrás, a man named Jesus shows up. un hombre llamado Jesús se muestra. And he's the only one Y es el único who was able to do what Adam couldn't do, que fue capaz de hacer lo que Adán no pudo hacer. to reflect God on the earth. Reflejar a Dios en la tierra. The whole plan El plan completo is that he would die es que Él va a morir for forgiveness of our sin, para perdonar nuestros pecados, and in his resurrection, y en su resurrección we would resurrect with him, vamos a ser Resucitar con resucitados con Él. and that we would be able to do what we were originally made to Y do. que vamos a ser capaces de hacer lo que originalmente estamos supuestos a hacer. And what was that? ¿Y qué era eso? To reflect God on the earth. Reflejar a Dios en la tierra. People usually focus this on, where it was just me and God, and they make it very romantic. Las personas generalmente se focalizan en esto es entre Dios y yo y lo hacen muy romántico. Like it was in the garden, it was just me and God. Solamente Dios y yo. Part En of el it, jardín. part of it, yeah. Parte de eso sí. But Adam wasn't walking around wasting time. Pero Adán estaba caminando alrededor perdiendo tiempo. Adam had an assignment. Adán tenía una asignación. Adam was working. Adán estaba trabajando. Oh, you didn't read that? ¿No leíste eso? He names the animals. Él nombró a los animales. He has to be fruitful and multiply. Él tenía que ser fructífero y multiplicar. That's work. Eso era trabajo. But work is not hard when you are one with him. Pero el trabajo no es difícil cuando eres uno con Él. But we fall because of sin. Pero caímos por el pecado. Now, before I get to my next point, Antes de entrar al otro punto, Adam could not do it. Adán no pudo hacerlo. Noah could not do it. Noé no pudo hacerlo. Abraham could not do it. Abraham no pudo hacerlo. Israel couldn't do it. Israel no pudo hacerlo. But now here's the church. Pero aquí está la iglesia. We can't mess up. No podemos fallar. You know we are the last witness, right? Sabes que somos los últimos testigos. Adam failed. Adán falló. Israel failed. Israel falló. But now there's the church. Pero ahora está la iglesia. And the church has something that the rest of them didn't have. Y la iglesia tiene algo que el resto de los demás no tenía. Is the Holy Spirit. Y es el Espíritu Santo. The Bible says La Biblia dice in Joel chapter 2, en Joel capítulo 2, it says that in the last days, en el último día, he will pour his spirit over all flesh. Él derramará su espíritu sobre toda carne. What was it? All flesh? ¿Sobre qué? Sobre toda carne. That's what it says, right? Eso es lo que dice, ¿verdad? All flesh. Toda carne. He's not picking and choosing. Él no está eligiendo. All who want it Todo aquel que quiera just need to go to Jesus. solo necesita ir a Jesús. Meaning what? Significando que It's available. Él está disponible.
we need to make sure necesitamos asegurar that we're understanding the weight of what we're called to. que estamos entendiendo el peso de lo que estamos llamados a hacer. God did not save you Dios no te salvó so that your family can be blessed. para que tu familia sea bendecida. God didn't save you Dios no te salvó so he can keep you safe. para que Él te mantuviera salvo. If you think that's why he saved you, then you converted for the wrong thing. Entonces, si piensas que es la razón por la que Él te salvó, estás convertido por la razón incorrecta. You need to make sure you're converting because you want eternal life. Necesitas entender que eres convertido porque quieres una vida eterna. Eternal life. Una vida eterna. Freedom from sin. Libertad del pecado. To be one with God. Para ser uno con Dios. And once you're in that covenant, Y ya cuando estés en ese pacto, there's an assignment for you. hay una asignación para Is ti. you need to represent God on the earth. Es que necesitas representar a Dios en la tierra. You need to reflect God on the earth. Necesitas reflejar a Dios en la tierra. But the spirit of religion Pero el espíritu de religión will tell you that that's my job and not your job. te dirá que ese es mi trabajo y no tu trabajo. Spirit of religion tells you that no, the pastor gotta tell us what God says and he gotta live holy like everybody else don't gotta do that. El Espíritu Santo es el que de religión te va a decir que el pastor es el que está encargado de eso, como que todos nosotros no estamos llamados a ser santos. But we have to understand Pero tenemos que entender, my job mi trabajo as a pastor como pastor, is to equip you, equiparte a ti, equiparte a ti to do the work of ministry. para hacer la palabra del ministerio. La obra del ministerio. There's a work Hay un trabajo of ministry. de ministerio And that's not just for pastors. y eso no es solamente para pastores. That's for every believer. Es para todo aquel que cree. If you are the church of Jesus Christ, Si tú eres la iglesia de Jesucristo, you have an assignment. tienes una asignación. And I know you're worried about, but God didn't call me to preaching. Y sé God que- didn't call me to be a pastor. Y sé que estás preocupado porque el Señor no me llamó para predicar o para ser pastor. God didn't call me to be no prophet, Dios no me llamó para profetizar, but he told you to preach the gospel. pero Él te llamó a predicar el Evangelio. That's everybody. Eso es para todo el mundo, That's not just me. no solamente para mí. You have an assignment. Tienes una asignación. But now I'm gonna encourage you. Ahora te estoy motivando. What we're reading here Lo que estamos leyendo aquí is the evidence of revival. es la evidencia de avivamiento. Say with me, revival. Avivamiento. Revival comes El avivamiento viene when God breathes cuando el Señor sopla and he brings people to repentance. y Él trae a las personas a arrepentimiento. Now, the evidence of that La evidencia de eso is that those that he fills with his spirit es que aquellos que están llenos de su espíritu reflect him on the earth. lo reflejan a Él en la tierra. So now, let's read it again. Let's go back to the text. Ahora vamos a leer esto. Vamos a ir Acts al chapter 2, verse 17. verso 17. And it says, "And it shall come to pass in those last days," God says, Y en los postreros días, dice Dios, "that I will pour out my spirit derramaré de mi espíritu on all flesh. sobre toda carne. And your sons and your daughters shall" what? Y vuestros hijos y vuestras hijas ¿Y qué van a hacer? Profetizar. They'll Profetizar. prophesy. Your young men shall see visions, vuestros jóvenes verán visiones and your old men shall dream dreams. y vuestros ancianos soñarán sueños. And on my men servants and my maid servants, Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, I will pour out my spirit in those days. en aquellos días derramaré And de they mi shall espíritu. what? Y ellos deberían profetizar. ¿Qué van a hacer? Me lo dice más fuerte. ¿Qué van a hacer? Okay, we're going to talk about this for the next section. I've struggled with this verse for my whole life, okay? Yo he tenido problemas con este Yo he verso sobre luchado, toda mi vida. no hay problema, pero yo he luchado con eso. Because it's like, is prophecy the only thing that matters right now? ¿Es la profecía lo único que importa ahora mismo? And when you hear the word prophecy, Y cuando escuchas la palabra profecía, the first thing you think of la primera cosa que piensas is somebody prophesying to you. es alguien profetizando a ti. Yes or no? If you hear prophecy, Si escuchas profetía, you think of like Prophet Elijah. piensas sobre el profeta Elías. You think of like I don't know who's a good prophet. Isaiah, Jeremiah.
Piensa sobre Isaías, Jeremías. You start thinking about somebody says, "Thus says the Lord." You start just Piensas a alguien imagining. que dice, esto ha dicho el Señor. But that's not what this verse is specifically talking about. Pero esto no es lo que este verso se refiere. Even though that's what it seems. Aunque parece que está hablando de eso. Because the evidence of the Spirit being poured out Porque la evidencia del Espíritu siendo derramado is not only like literal prophecy, like the act of the prophet. no es solamente el acto de profetizar. Am I being clear? ¿Estoy siendo claro? Because some people think that, okay, if I'm baptized in the Spirit, I have to speak tongues, Porque right? algunas personas piensan que si soy bautizado en el Espíritu, tengo que hablar en lenguas. Hay gente que piensa en eso. Like, oh, I Ese have to tipo de speak gente. tongues. Or I have to prophesy. O tengo que profetizar. And I'm here to tell you that don't limit yourself Y tengo que decirte, no te limites a ti mismo. when God has so much more to give you. Cuando el Señor tiene tanto para darte. There's way more gifts than just speaking in tongues and prophesying. Hay muchos más dones que solamente hablar en lenguas y profetizar. Amen? Amén. There's healing. Hay sanidad. There's word of knowledge. Hay don de conocimiento. There's creative miracles. Milagros I'm creativos. talking about like you see someone's arm grow out. Estoy Like, hablando de tú ver un brazo crecer de alguien. that really happens. Eso There's the gift of faith. está el don de fe. There's the gift of generosity. Está el don de la There's the generosidad. gift of teaching. Está el don de la enseñanza. There's a gift of encouragement. Hay el don de De animar. animar. De levantar el ánimo a otro. That's a gift. Eso es un don. Now I'm gonna show you why does this verse say this? Ahora te voy a enseñar por qué este verso está diciendo esto. And Peter is saying Y Pedro está diciendo that we are in the last days. que estamos en los últimos días. Peter said that in chapter 2. Y Pedro está diciendo eso en el capítulo 2. That means in the day of Pentecost Eso estaba diciendo que en el día de Pentecostés marked the moment of the last days. marcó el momento de los últimos días. If the last days was that time, Si los últimos días era ese tiempo, how much closer do you think he is now? ¿qué tan cerca está él ahora? And he says, I will pour out my spirit, Y él dijo que va a derramar su espíritu and they will prophesy. y ellos profetizarán. What this word prophecy is referring to Lo que se refiere a esta palabra profecía, is, say with me, there's three things here. hay tres cosas. It's your eyes. Son tus ojos. So I want you to point at your eyes. Quiero que señalices tus ojos. Okay. What you speak, Lo que hablas and put your hand on your head, and what you think. y lo que piensas. There's three things involved in here. Hay tres cosas que están en esto. The sons and daughters will prophesy. Los hijos e hijas profetizarán. Okay. That side of prophecy, Esa parte de la profecía, there's two sections here, and I'm going to try hay to dos make it easy. secciones aquí. When it speaks about the regular prophetic, it's talking about your hearing and your speaking. Cuando se habla de la profecía regular, está hablando de lo que escuchas y lo que hablas. Then it says your young men will see visions. Y después dice que tus jóvenes verán visiones. It's talking about your eyes. Está hablando de tus And then ojos. your old men would dream dreams. Y tus ancianos soñarán sueños. Okay, now dreams Ahora sueños happen up here. pasan aquí. Okay, I'm going to make it all make sense. Y todo va a tener sentido. We're going to go to the book of Revelation, Vamos a ir al libro de Apocalipsis, chapter 19, versículo 19, capítulo 19, verse 10. versículo 10. Okay? Revelation, Apocalipsis, not Revelations. It doesn't have an S. It's Revelation. revelación. All right? Verse 10, chapter 19, verse 10. Apocalipsis 19, versículo 10. Now, Ahora, I fell at his feet to worship him, and he said, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, see that you don't do that. mira, no lo hagas. I am your fellow servant Yo soy tu consiervo and your brethren who have the testimony y de tus hermanos que retienen el testimonio of Jesus. de Jesús. Worship God. Adora a Dios. And listen what the angel tells
John. Y escucha lo que el ángel le dijo a Juan. For the testimony of Jesus Porque el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. The testimony of Jesus El testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. Now, some of you are called literally to prophesy. Y ahora, algunos de ustedes están llamados a literalmente profetizar. Like, thus says the Lord, everything. You're called for that. Como esto dice el Señor, estás llamado a eso. But some of you may not be called to that. Pero algunos de ustedes tal vez no sean llamados a esto. So as I was looking at the text, I'm like, wait, so if he's pouring out his spirit over all flesh, does that make everybody a prophet? Si él estaba derramando su espíritu sobre toda carne, ¿significa que todos son profetas? No. No. But it means that everybody has to be a witness. Pero significa que todos tienen que ser testigos. A witness of what? ¿Testigos de qué? The testimony of Jesus. Del testimonio de Jesús. The filling of the Spirit El llenamiento del Espíritu Santo should produce you to speak and act and live the testimony of Jesus. debería producir en ti el hablar y vivir en el testimonio de Jesús. Remember I told you your eyes, your mouth, your mind. ¿Recuerda que te dije de tus ojos, tu boca y tu mente? When you're filled with the Spirit, Cuando estás lleno del Espíritu, you see the testimony of Jesus. ves el testimonio de Jesús. You think about the testimony of Piensas Jesus. acerca del testimonio de And you Jesús. speak about the Y testimony of hablas Jesus. del testimonio de Jesús. Now, what is a testimony? Ahora, ¿cuál es el testimonio? It's basically a recap of things that have already happened. Es literalmente recordar algunas cosas que ya han pasado. And you speak about what has already happened. Y hablas acerca de lo que ya ha pasado. Can I preach it real quick? ¿Puedo predicar un poquito? You know what that means? ¿Sabe qué significa? The testimony of Jesus, El testimonio de Jesús. because he is eternal, Porque Él es eterno. hello? Because Jesus is the Alpha and the Omega, Porque Jesús es el alfa y el omega. the testimony of Jesus is involved in this thing right here I'm about to explain to you. Y el testimonio de Jesús está envuelto en esto que te voy a decir ahora. The testimony of Jesus is what he has already done, El testimonio de Jesús es lo que Él ya ha hecho, what he's currently doing, lo que Él está haciendo and what he's about to do. y lo que Él está a punto de hacer. So now your life Así que tu vida has to show what did he do, tiene que mostrar lo que Él ya ha hecho, what is he doing, lo que Él está haciendo, and you need to speak about what he's about y to do. necesitas hablar de lo que Él está a punto de hacer. That's the evidence Esa es la evidencia that you have been filled. por la cual has sido llenado. Coming to church every day, every Sunday doesn't mean you're filled. Venir a la iglesia todos los domingos no significa que estás llenado. I wish it was that easy. Deseo que hubiese sido así. But we see later Pero vemos después, in the book of Acts en el libro de Hechos, that Peter starts to preach. que Pedro comienza a predicar. And I'm not going to read everything he said because he was just recapping what Joel said. Y no voy a leer todo lo que él dijo porque solamente es recapitulando. And then he speaks about the psalm. Entonces habla del sol. But if we jump down to verse 29, Pero si vamos más para abajo al verso 29, come on, Acts chapter 2, verse 29, it Hechos capítulo 2, versículo 29. says, Men and brethren, Varones hermanos, let me speak freely to you about your patriarch David, se os puede decir libremente del patriarca David, that he is both dead and buried, que murió y fue sepultado, and his tomb is with us to this day. y su sepulcro está con nosotros hasta el día de Therefore, hoy. being a prophet, Pero siendo profeta, okay, and knowing that God had sworn with an oath to him, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, that the fruit of his body, according to his flesh, okay, en cuanto a la carne, okay, he would raise up Christ to sit on his throne. levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. And it says, he foreseeing this, Viéndolo antes, spoke concerning the resurrection of the Christ, habló de la resurrección de Cristo, and that his soul was not left in Hades, que su alma no fue dejada en el Hades, nor did his flesh see corruption. ni su carne vio corrupción. This Jesus, A este Jesús God has raised up, resucitó Dios, which we are witnesses of. de lo cual todos nosotros somos testigos. Are you seeing what's coming out of his mouth? ¿Estás viendo lo que está saliendo de su boca? This Jesus, Este Jesús,
The Jesus that was prophesied about, El Jesús del cual fue profetizado, we are a witness of. somos testigos de él. That's what happens when you're filled. Eso es lo que pasa cuando estás Let's llenado. keep reading because it gets crazier. Vamos a seguir leyendo porque se pone más loco. Therefore, being exalted to the right hand of God, Así que exaltado por la diestra de Dios and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he poured out this which you see now and hear. ha derramado esto que vosotros veis y oís. Meaning, who poured it out? Significando quién lo derramó. Jesus Jesús is pouring out the Holy Spirit está derramando el Espíritu Santo continuously. continuamente. Verse 34 says, For David El versículo 34 dice, porque David did not ascend into heaven, no subió a los cielos, but he said, pero el mismo dice, for those who want to debate the Trinity, here you go. This is one of the verses. Write para it down, aquellos que Ronnie. quieran debatir la Trinidad, este es el verso. The Lord said to my Lord, Dijo el Señor a mi Señor, sit at my right hand siéntate a mi diestra, till I make your enemies your footstool. hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Therefore, let all the house of Israel know Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, assuredly that God made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Read this again. Therefore, Así pues, let it be known that God made this Jesus, whom you crucified, Lord and Christ. que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Here's another section right here in the same chapter. I want you to go back to verse 22. Let's go to verse Y el 22. verso 22 dice, Because I'm trying to show you what is coming out of their mouth when they get accused of being drunk. te estoy tratando de decir qué salió de sus bocas cuando ellos fueron acusados de estar borrachos. Peter says, Men of Israel, Pedro dijo, varones israelitas, hear these words. oíd estas palabras. Jesus of Nazareth, Jesús Nazareno, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, varón aprobado por Dios entre vosotros con Which- las maravillas, prodigios y señales which God did through him in your midst, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, as you yourself know. como vosotros mismos sabéis. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, you have taken by lawless hands and have crucified him to put him to death. prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. And watch this. Verse 24 just gets Y mire crazy. esto, Whom God raised up, al cual Dios levantó, having loosed the pains of death, sueltos los dolores de la muerte, because it was not possible that he should be held by it. por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. I'm going to read that again because some of y'all still sleeping. Voy a leer eso de nuevo porque algunos de ustedes están durmiendo. Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Do you listen? Escucha. How does Peter know that? ¿Cómo Pedro sabía esto? Because Peter was one of the ones who denied him. Porque Pedro fue uno de los que lo negó. Peter ran away. Pedro corrió. How does he know that? ¿Cómo él sabe eso? When you're filled, Cuando estás lleno, the Spirit el Espíritu, gives you the testimony of el Jesus. Espíritu te da el testimonio de Jesús. I know you probably are scared to. Do you know one of the biggest reasons why people don't preach the gospel? ¿Sabe cuál es una de las principales razones por las que las personas no predican el evangelio? It's because you're scared. Es porque tienen miedo. You're scared of them saying no.
Tienes miedo de ellos diciéndote que no. Or you're afraid because you think, oh, I mean, I don't really know that much Bible because what if I say the wrong thing? O tienes mucho miedo porque en verdad no sé tanta Biblia. ¿Qué pasa si digo la cosa incorrecta? You have the Holy Spirit Tienes el Espíritu Santo, that He gives you the testimony. que Él te da el Of Jesus. testimonio de Jesús. Let me ask you a question. Déjame preguntarte algo. In everything we read so far about what Peter said, En todo lo que hemos leído acerca de lo que Pedro dijo, is Peter talking about dimensions of the Spirit? ¿está Pedro hablando de las dimensiones del Espíritu? Is Peter talking about all the devotionals you got to read so you can get right with God? Pedro está hablando de todos los devocionales que tienes que hacer Para estar bien con para Dios? estar bien con Dios. Is Peter talking about you got to pray 7 times a day and ¿Está hablando Pedro de que tienes que orar 70 veces al día? is Peter talking about 7 steps that you can do to get closer to God, like the YouTube videos? ¿Está hablando Pedro de 7 cosas que tienes que hacer para acercarte a Dios, como los videos de YouTube? Is Peter telling you that you need to speak in tongues? ¿Está Pedro diciéndote que necesitas hablar en lenguas? What is the only thing that comes out of his mouth? ¿Cuál es la única cosa que está saliendo de su boca? What the word has said about him Lo que la palabra ha dicho acerca de él and what he is a witness of. y lo que él es testigo de. That's it. Eso es todo. That means you need to know what it says. Lo que significa que tienes que saber lo que dice. But how are you going to have a testimony of being a witness of God if you don't follow God? Pero ¿cómo vas a tener un testimonio de cómo ser del testimonio de Jesús si no sigues a Dios? How are you going to be a witness of this scripture ¿Cómo vas a ser un testigo de esta escritura if you do not know God? si no conoces a Dios? And it's not that you don't know God, Y no es que no conozcas a it's Dios. some of you don't think it's that important to know Es que God. algunos de ustedes piensan que no es tan importante. Because God is taking care of my family, that's all I need. Porque- You're missing the point. Porque Dios está tomando control de mi familia. Eso es todo lo que necesito. You're Estás missing perdiendo el punto. you're missing the point. Estás perdiendo el punto. There's other people walking straight to hell and you're waiting for God to save them instead of you speaking. Hay muchas personas yendo directamente al infierno y estás esperando a que Dios los salve en vez de tú hablarles. Why did he save you? Porque Él te salvó To bring you back to the original plan, para traerte al plan original. to reflect himself on the earth through you. Para reflejarse a sí mismo en la tierra a través de ti. And it's impossible to do that without Jesus. Y es imposible hacer esto sin Jesús. And God in his mercy Y Dios en su misericordia knows that we are not able to do it on our own strength. sabe que no somos capaces de hacerlo con nuestras propias fuerzas. So for the church, Así que para la iglesia, you know what he says? ¿sabes lo que Él dijo? I'm going to pour out my spirit Voy a derramar mi espíritu and I'm going to give them the ability y les voy a dar la habilidad to do what they don't think they're able to do. para hacer lo que ellos piensan que no son capaces de hacer. I will pour out my spirit Voy a derramar mi espíritu so that they can do what I'm calling them to do. para que ellos puedan hacer lo que yo los estoy llamando a hacer. That's why the Bible says Eso es lo que la Biblia dice. that he gives us the power Que Él nos da el poder and the desire y el deseo to do what pleases him. para hacer como Él dice. You need to understand that what pleases God Lo que agrada al Señor is not just you having a prayer life. no es solamente tú teniendo una vida de oración. Because what's the point of having a prayer life Porque ¿cuál es el punto de tener una vida de if you oración don't testify? si no lo testificas? What's the point of having a prayer life ¿Cuál es el punto de tener una vida de if oración nobody knows you're a Christian? si nadie sabe que eres un cristiano? And knowing a Christian is not that you go to church on Sunday. Y sabiendo que tú eres cristiano, no es solamente ir todos los domingos a la iglesia. I'm talking about walking in your job Estoy hablando de caminar en tu and the trabajo. Holy Spirit just whispers in your ear Y el Espíritu Santo simplemente susurra en tu oído and say, hey, diciendo, hey, I want you to buy a cup of coffee for that person. quiero que compres algunos cafés para esa persona. And we be overthinking it. Y a veces lo estamos sobrepensando. Oh, what am I supposed to say? ¿Qué estoy God, supuesto a hacer? God, give me a word for them. Dame una palabra. Señor. How about you just say, hey, ¿Qué pasa si dices solamente, hey, there was a time in my life había un tiempo en mi vida where I didn't know where I was going to spend eternity. donde no sabía dónde voy a pasar la eternidad?
One day I met a man named Jesus, Y un día me reuní con un hombre llamado Jesús. and he offered me a free gift called eternal life. Y él me ofreció un don gratis llamado vida eterna. And he offered his life Y él ofreció su vida for me, por mí, to give me something for free. para darme algo gratis. Would you like to receive that free gift right now? ¿Te encantaría recibir ese regalo ahora mismo? Oh, that's too simple, Pastor. That's too No, simple. esto es muy simple, pastor. That is exactly what he wanted to do. Es exactamente lo que él quiere que tú hagas. Keep the simple thing simple. Mantén lo simple, simple. Let the Holy Spirit do the convincing. Deja que el Espíritu Santo haga la convicción. Because we be trying to convince people to go to church and Porque try to estamos convince tratando them. de convencer a personas que vayan a la iglesia. Convince them to repent. Convicción a arrepentirse. But the Bible says the one who convinces is the Holy Spirit, not you. Pero aquel que convence es el Espíritu Santo, no tú. Now here's another level. Pero aquí está otro nivel. What if, because I already hear some of you guys, but what if I already spoke to them about it and like they don't want to, blah, blah, blah. What do I do now? ¿Qué pasa si ya he hablado con ellos y ellos no quieren? Y excusa tras excusa. What if your life ¿Qué pasa si tu vida was a testimony? fuera un testimonio? And I'm not talking about that you used to cuss and now you don't cuss. Y no estoy hablando de que tú solías maldecir y ahora ya maldices. I'm talking about demons trembling when you walk in the room. Estoy hablando de los demonios temblar cuando tú entras a una habitación. And it's not because of you. Y no es por ti. It's that you have been filled with His Spirit. Es que tú has sido llenado por el Espíritu Santo. Let God Deja que Dios live His life through you. viva su vida a través de ti. I'm going to explain this again. Voy a explicar esto de nuevo. The spirit of prophecy El espíritu de profecía is the testimony of Jesus. es el testimonio de Jesús. Remember, I told you it's about what He did, Te estoy diciendo que está acerca de lo que él hizo, what He's doing, lo que él está and haciendo what He's going to y do. lo que él va a hacer. What if, ¿Qué pasa si? I just want you to think about it. Quiero que pienses acerca. What if ¿Qué pasa? Jesus Jesús would be active through my life? estuviera actuando a través de mi vida. He would be active, Él se estaría activo, activo and that His testimony y que su testimonio would be present, estuviera presente and I don't have to force anything. y no tengo que forzar nada. We need to stop being religious. Necesitamos dejar de ser religiosos. Inviting people to church is not what He called you to do. Invitar a las personas a la iglesia no es lo que él te ha llamado a hacer. I'm trying to help you here Estoy tratando de ayudarte because you're giving up because people say they don't want to go to church on Sunday. porque te estás dando por vencido porque las personas te están diciendo que no quieren ir a la iglesia los domingos. I invited them, they said no, so like I tried. Yo los invité y ellos dijeron que no, así que traté. That's not what you were called to do. No estás llamado a hacer eso. You were called to be a witness. Estás llamado a ser un testigo. You know what being a witness is? ¿Sabes lo que significa ser un testigo? Serving everybody around you. Servir todo el mundo alrededor de ti. Hey, what can I get you, man? You good? ¿Qué te puedo dar? Dímelo, ¿estás bien? Because it starts with people think you're just a good person Porque empieza con las personas pensando que eres una buena persona until you start doing things hasta que comienzas a hacer that good people can't even do. cosas que algunas personas buenas no pueden hacer. When you become a prayer room for somebody else. Cuando te conviertes en un lugar de oración para alguien. I'm talking about the coworker that you can't stand. Estoy hablando de ese compañero de trabajo que no puedes soportar. That's the person God's calling you to. Esa es la persona con la que tienes que hablar. But because we have limited Holy Spirit to me and Jesus, Porque tenemos el Espíritu Santo limitado. And it's just yo y me and Jesús, God. Y es solamente yo y Dios. nobody else. Nadie más. I don't need nobody else, No like the little necesito song a said. nadie más. Just me and Jesus. Solamente yo y Jesús. I know I got to be a witness to my wife, but she's annoying. I'm just me and Sé que Jesus. tengo que ser un testigo para mi esposa, pero como ella me molesta, eso es solamente entre yo y Just Jesús. me and Jesus. Solamente yo y And Jesús. then hopefully Jesus takes care of everybody else. Y esperando que Jesús tome cuidado de todo el mundo. If it's so much you and Jesus, Si hay tanto de Jesús en ti, Jesus is pushing you to go horizontal. el Señor te está empujando a ir fuera de esa zona. Horizontal. You know what it represents? ¿Sabe qué representa? The cross. La cruz. Don't tell me it's you and God, but you can't love nobody. No me digas que solamente eres tú y Dios y no puedes dejar a nadie más. Don't tell me you pray so much,
No me digas que oras tanto and you haven't won any souls. que no has ganado una sola alma. I know this sounds hard, Sé que esto suena duro, but this is what you need to hear. pero eso es lo que necesitas Because escuchar. if you don't take on the assignment, Porque si no tomas control de la asignación, you can be a Christian and have no purpose. puedes ser un cristiano y no tener propósito. A lot of you guys are anxious because you don't know what God called you for. Algunos de ustedes están ansiosos porque no saben por lo cual el Señor los ha llamado. What else are you asking for? ¿Qué más estás preguntando? He made you his son. Él te ha hecho su hijo, He made you his daughter. te ha hecho su hija. You know what sons and daughters do? ¿Sabes lo que los hijos y las hijas hacen? They talk about their dad. Ellos hablan de sus padres. You don't know the little kids that be, yeah, so like my dad, like he has an awesome car. ¿No sabes esos niños que hablan? No, mi padre se compró un nuevo carro. Oh, look what my mom got me. Mira a mi mamá. Look what my dad got me for Christmas. Mira lo que me dio mi papá. Oh, it's broken. It's okay. My dad can fix it. Oh, está roto. Mi papá puede My arreglarlo. dad's so awesome. Mi papá es tan That's asombroso. how kids act. Eso es como los niños actúan. And that's how we need to be with God. Y eso es como nosotros necesitamos ser con Dios. Because there's people's lives falling apart. Porque hay vidas de personas cayéndose. And you have the answer. Y tienes la respuesta. And you think just praying for them at home is enough. Y piensas que orando por ellos en la casa es suficiente. But you work with them every day. Pero trabajas con ellos todos los días. How about instead of praying for them at home, you be like, hey man, you got 5 minutes? ¿Qué pasa si en vez de orar por ellos en la casa le dice, ¿tienes 5 minutos? Hey, listen, can I pray for you? Y solamente, ¿puedo orar por ti? And if they say no, Y si ellos dicen que no, all right, okay. ok. Father, in the name of Jesus, just rip them, rip them. nombre de Jesús. That's it. It's just Jesus, get them, go get them. El Señor ve. But don't let go No lo dejes ir, just because they say no. solamente porque ellos dicen que no. How many of you said no? ¿Cuántos de ustedes dijeron que no? Come on, I know I'm talking to somebody. Jayleen was like, right. How many of you, a lot of you used to be like, I ain't ready for that. Muchos de ustedes solían decir, no, yo no estoy listo para eso. Nah, I ain't trying to be no Christian, bro. No estoy tratando de ser cristiano. Right. You said no. Tú dijiste que no. So why did you give up when other people say no the first time? Entonces, ¿por qué te estás dando rendido cuando otras personas te dicen que no? Why do you say no ¿Por qué tú dijiste que no? when you used to say no all the time? Cuando tú solías decir que no todo el tiempo. Right? Right? Clocking. Yeah. You know what I'm saying? We have to understand something. Tenemos que entender algo. You're not supposed to live this life without God. No estás supuesto a vivir esta vida sin Dios. The Holy Spirit's not a painkiller. El Espíritu Santo no es un calmante. Calmante. Oh, when you're going through problems, then you want to talk to the Holy Spirit? Oh, cuando estás en problemas ahí es que quieres hablar con el Espíritu Santo. When you broke, that's when you want to talk to... Yo, God, I need you to come through, bro. Cuando estás pobre ahí es que quieres hablar con el Dios. But now, when you live like that, Entonces cuando vives así, you live on a lack of purpose. vives en una falta de propósito. And it's a life surrounded by you. Y es una vida alrededor de ti. What can Una God do for me? ¿Qué el Señor puede hacer para mí? Jesus, I gave my life to you Jesús, yo te doy una vida, te di mi vida a ti. because I thought you was just going to come fix my life. Porque yo pensaba que tú solamente venías a arreglar mi vida. I didn't know you was trying to use me to help other people Yo no sabía que ibas a tratar de usarme a mí para Claro. ayudar a otras personas. because I got my own problems. Porque yo tengo mis propios problemas. So come help me first, Así que ven a ayudarme a mí and then primero. we'll figure that other stuff out Y later. ellos van a resolver eso en el camino. If you want to be the greatest in heaven, Si quieres ser el mayor en el cielo, you need to serve. necesitas servir. And there's some of y'all that just like, you have so much entitlement, Y algunos de ustedes tienen muchos like pride, títulos, orgullo. like you're so independent Eres tan independiente that you don't even need God. que no necesitas a Dios. At least that's how you feel. Al menos es así como te sientes. And then you feel like you can't preach the gospel Y te sientes que no puedes predicar el evangelio. because when you try to do it on your own strength, you start stuttering. Porque cuando tratas de hacerlo con tu propia fuerza, Empezar a gaguear.
comienzas a gaguear, You forget the verses. olvidas los versículos. And then how is it possible that you get depressed ¿Y cómo es posible que tú te llegas a ser deprimido or you feel ashamed o sientes vergüenza because you couldn't say the right thing you wanted to say? porque no podías haber dicho lo correcto que querías decir? It's because you're doing it alone. Porque lo estás haciendo solo. I'm going to show you what happened. Te voy a enseñar qué pasó. And don't tell me, oh, that was Peter. Like Peter's No, no. some superhero. Y no me digas que era Pedro, porque Pedro era un superhéroe. Peter was cussing. Pedro estaba maldiciendo. Peter had a rage problem. Pedro tenía problemas de ira. Some of y'all do too, all right? Y algunos de ustedes también. Amén. But Peter was cussing people out. Like, hey, Pero don't Pedro talk to estaba Jesus like that, maldiciendo bro. gente. No habla con Jesús así. But then he'd be like, I don't know who he is. Pero Like, después what? estaba como, yo no sé quién es. Bipolar. Bipolar. You say one thing one day and tomorrow you say something else. Él decía algo un día y al otro día decía algo más. That was your boy Peter. Ese era tu amigo Pedro. But God. Pero Dios. We're going to read. Let's read it again. And I'm going to show you what happens here. Vamos a leerlo de nuevo y te voy a enseñar. Oof, I'm excited. You excited? Estoy emocionado. ¿Estás emocionado? Come on. Verse 36 El verso 36. of Acts chapter 2. Sorry. Acts chapter 2, verse 36. And it says, therefore, let all the house of Israel. Ciertamente, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. What happened? Therefore, let all the house of Israel Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. know assuredly that God has made this Jesus, Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, whom you crucified, Dios lo ha hecho both Lord and Christ. Señor y Cristo. But now watch the result. Verse 37. Escucha el resultado. Now when they heard this, Al oír esto, they were cut to the hearts se compungieron de corazón and said to Peter and the rest of the apostles, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, men and brethren, what shall we do? varones hermanos, ¿qué haremos? Then Peter said to them, Y Pedro les dijo, repent arrepentíos and let one of you be baptized. Let every one of you be baptized y bautícese cada uno de vosotros in the name of Jesus Christ en el nombre de Jesucristo for the remission of sin. para perdón de los pecados And you shall receive the gift of the Holy Spirit. y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is to you Porque la promesa es para vosotros and to your children y para vuestros hijos and to all who are far off, y para todos los que están lejos, as many as the Lord God will call to para himself. cuantos el Señor Dios llamare. Okay? And what does it say? ¿Y qué dice? And with many other words he testified. What is the word? Y con otras muchas palabras testificaba. What did he say? ¿Qué estaba diciendo? With many other words he did what? Que muchas palabras él. Él testificó. He testified. And he exhorted them, Y les exhortaba, saying, diciendo, be saved from this perverse generation. sed salvos de esta perversa generación. In verse 41, Y el verso 41. then those Así que who gladly received his word los que recibieron su palabra were baptized, fueron bautizados. and that day, Y se añadieron aquel día, not in a year, that day, no en el año, aquel día, about 3,000 souls were added to them. como 3,000 personas. 3,000. 3,000. I don't know about you, but 3,000 is a lot. 3,000 son muchos. In one day, En un solo día. if you're looking from your flesh, Si estás viendo buscando tu carne, if you're looking through the eyes of your flesh, you'd be like, man, si estás viendo por los ojos de tu carne, estás como, Peter got a system. Pedro tenía un sistema. Peter, a good preacher. Pedro era un buen predicador. Peter knows what he's talking about. Pedro sabía lo que estaba hablando. He didn't say anything different. Él no dijo nada diferente. He just said of what he saw. Él solamente dijo lo que vio. A Jesus Que Jesús, who died que murió and resurrected. y resucitó. He saw Jesus Él vio a Jesús show us the Father. mostrarnos al Padre. That's all he spoke about. Eso es todo lo que él estaba hablando.
And the Bible says that word cut their heart. Y la Biblia dice que esa palabra compungió su corazón. And they said, what do we got to do? ¿Qué vamos a hacer? Repent. Arrepentirse. You see, walking, I want you to leave this room walking in purpose. Quiero que dejes este lugar caminando en propósito. Because you need the Holy Spirit. Porque necesita el Espíritu Santo. And I'm telling you, Y te estoy diciendo, not everybody's going to say yes. no todo el mundo va a decir que sí. But that doesn't mean there's going to be, that doesn't mean everybody's going to say no either. Eso no significa que todo el mundo va a decir que no. I know. Lo sé. But I want the Lord to deliver you Pero quiero que el Señor te libere from being embarrassed. de estar Avergonzado. avergonzado. I want the Lord to deliver you from embarrassment Quiero que el Señor te libre de estar avergonzado. because you preached the gospel you gave all you had Porque das todo lo que tienes and they said no. y ellos dicen que no. And I pray that the Lord would deliver you from that spirit of rejection Y espero y oro para que el Señor te libere de ese espíritu de rechazo and that spirit of accusation. y ese espíritu de acusación. What you like? Oh my God, it got dark. Porque estamos tan That oscuros. spirit of rejection El espíritu de rechazo that tells you que te dice, ain't nobody gonna say yes to you. nadie te va a decir que sí a ti. Oh, don't talk to that cousin because No hables a ese primo porque you've already spoke to her before. She's gonna say no anyway. ya has hablado con él antes y él te dijo que no. What if that next time you spoke to her, she ¿Qué would say pasa yes? si esa próxima vez que le hablas de Jesús, She would have said yes. él va a decir que sí? Do you want the Holy Spirit to be like, man, you could have just told her one more time? ¿Quieres que el Espíritu te diga, hubieses podido decirle una sola vez más? He didn't just save you Él no solamente te salvó for you. por ti. All of this Todo esto is His plan. es su plan. He saved us Él nos salvó because He has a plan. porque Él tiene un plan. It's called according to His purpose, Es un llamamiento de acuerdo a su propósito. not your purpose. No tu propósito. Your purpose is to live according to His purpose. Tu propósito es vivir de acuerdo a su propósito. Your purpose Tu propósito is to live according to His purpose. es vivir de acuerdo a su propósito.